Pues muy buenas a todos, de vuelta con Desarrollando Latam, ahora sí ya oficialmente, temporada 2026, luego de 10 años, Exacto. luego de la intro, volvemos con algo útil. Ya Sí. hoy vamos a empezar a conversar sobre inteligencia artificial, Beli. Pero primero empezamos, Sí, te hola presentás. Nicola, buenas tardes a la gente querida que seguramente nos está mirando o nos va a mirar en algún momento. Exacto. ¿Cómo estás, Nick? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy Pues contento. me Sí, alegro víspera de muchísimo. Navidad, Sí, la estamos verdad que estamos contentos. contentos, es una época linda para todos. Una ¿Mm? época preciosa, Sí, exacto, para la verdad que sí. relajarse, conversar con la comunidad, Sí, sí, compartir sí, sí. conocimientos. Bueno, y Sí, sí, la verdad que hermoso. La verdad que dijimos, bueno, vamos a saludar a nuestra comunidad por mm, las fiestas y de paso, pues, bueno, ¿y por qué no? Arrancar con algo interesante. exacto. Bueno, hoy la propuesta es interesante. Dijiste que vamos a saludar a la comunidad. Hay algunos Sí, mensajes, sí, ya los sí, vamos a sí. nombrar. La presentación de hoy tiene que ver con empezar a utilizar la inteligencia artificial. Vamos a presentar una herramienta, un Wow, entorno de sí, desarrollo, en este caso AI Studio. Y bueno, exacto. como nuestro estilo siempre lo dijo, ¿no? Como Sí, siempre lo presentamos, vamos a experimentar con esta herramienta y vamos a tratar un caso de uso. Pero antes sí, de eso, exactamente. como bien dijiste, la comunidad y el agradecimiento. Hay varios mensajes, Por en supuesto, pantalla. sí, la verdad que una gratitud enorme, porque después de tanto tiempo, Nick, dijimos la introducción pasada, 10 años, hay tanta gente linda, tanta gente querida de la comunidad que aún se Exacto, sí. recuerda, y bueno, y muy agradecidos. Por ejemplo, nos saludó José Marcos, Roberto del Vecchio, que siempre Sí, estuvo, me recuerdo, en los programas nuestros. de acuerdo. De Sí. paso, tengo que mencionar que se recordó de nuestra hija. Me Ah, dijo, bien. seguramente Lupe estará muy grande. Ah, claro. Así que, como te contesté, Roberto, seguramente nuestra hija la vas a ver en algún momento por aquí, por este Ujú. medio, porque bueno, también es una apasionada de la tecnología. Así es. Así mismo. Alan Federico, De tanto Córdoba, tiempo de Córdoba. Córdoba. Ah, sí, sí, cómo no nos vamos a acordar, Sí, Alan. sí, sí, le dije, seguramente, bueno, te esperamos en los programas y, ¿por qué no? Compartimos a distancia un mate. Ah, claro. Así que sí, Osvaldo Falabella, que siempre ha estado en contacto, siempre he tenido buenas charlas y Querida La charlas Plata, inteligentes ¿cuánto con él, extrañamos eso? Sí. exactamente. Siempre hemos estado en comunicación. José Díaz, también, alguien que nos acompañó en tantos programas y que siempre ha seguido al tanto, ¿no? Y Alejandro Valdivia. Sí, ya más internacional, ¿no? No solo Sí, Argentina, sí, 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 toda Latinoamérica presente. así que sí, estamos muy Qué contentos y bueno. bueno, y agradecerles por los saludos, agradecerles que siempre estuvieron y que están y van a seguir estando. Así que Por- sí, muchísimas gracias y desde acá un abrazo caluroso. Bueno, por supuesto. Entonces Sí, recordarles en todo, a todos, ¿no? sí, Desarrollando Latam, ¿sí? Desarrollando Latam, ¿sí? En el canal de YouTube, para dejar su exacto. mensaje, ¿no? Sí, sí, Ahora sí, ya luego sí. vamos a abrir los chats en vivo también, cuando trabajemos también en streaming en vivo. Exactamente. Comunidad Latam para la red social X, ¿no? Exacto. Bueno, nuestro nombre, como ya lo dijimos, Nicolás Yeris Velázquez, ¿no? Exacto. Así Por ahí que por pantalla tienen los perfiles, así que bueno. Continuamos, Nick. ¿Qué tienes para hoy? continúan, Cuenta, que yo estoy continuamos. ansiosa. Exacto, como les dije, entonces vamos a presentar AI Studio. ¿De qué se trata? Sí. Esta herramienta o este entorno de desarrollo que se utiliza para probar modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Wow. Herramientas de inteligencia artificial es la propuesta de Google, ¿no? En este caso vamos a empezar, ¿sí? Ujú, Es lo que elegimos para el día de hoy. Entonces vamos a utilizar AI Studio. Vamos a introducir esto que es un prompt, ¿no? Vamos a utilizar un modelo de inteligencia generativa. ujú. Y en realidad lo que vamos a hacer es utilizar el API, ¿sí? Esto es GenAI, es la API que Google propone a todos los desarrolladores. O sea que si sos desarrollador y querés crear una aplicación para utilizar la potencialidad de un modelo generativo que ofrece Google, Exacto. es este el momento exacto. En el día Me de hoy no encanta. vamos a programar tanto, vamos a presentar la herramienta AI Studio, ¿sí? Les vamos a mostrar a todos cómo hacerlo, es bastante muy Exacto. simple hacerlo. Sí, sí. Y luego vamos a implementar un caso muy simple, ¿sí? Oh, me encanta. O sea, que esto va a ser como una introducción de algo de lo que va a ser el 2026, Sí, es ¿no? solamente un pequeño, Exacto. alguna cosita como para Sí, empezar y bueno, y veremos qué tan complejo es y qué sí. preguntas existen a lo largo de la demo, ¿no? Exacto. Bueno, yo estoy Veamos. así como expectante, estoy feliz, porque la verdad es que sí, yo creo que esto es del interés de casi todos, ¿no? Andamos todos así como
¿y qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo hacerlo? Sí, Sí, son muchas las preguntas que rondan con respecto a esto. exactamente. Entonces Sí, empecemos directamente con este punto. sí. Vamos a introducirnos en... Ajá, bueno, vamos por aquí. Aquí tenemos Vamos. AI Studio. ¿Cómo ingresamos a esto? Esto primero es accesible para todos los desarrolladores que lo quieren utilizar. Bien. ¿Sí? Tienen que autenticarse, Sí, ¿no? sí. aistudio.google.com. Ujú. En ese caso van a ver varias cosas, como estamos viendo en pantalla. Ahora vamos a, por supuesto, ampliar un poco esto, porque así lo vemos en detalle. Como van a encontrar, tienen una parte home, también tenemos un playground. Lo que vamos a ver hoy es el playground. Básicamente esto es cómo nosotros podemos interactuar con los modelos de Google como desarrollador, probarlos, Ujú. validar los prompts, ¿sí? ¿De qué se trata estos prompts? ¿No? Que hay muchos conceptos que Exacto. llegaron durante este Sí, tiempo, sí, sí, sí. pero hoy no vamos a desarrollar lo que es un prompt. Básicamente son instrucciones o una clase de Exacto. instrucción en un modelo conversacional. Sí, seguramente la audiencia utilizó ChatGPT, utilizó Gemini, utilizaron Sí, los elementos, exactamente. algunos de los modelos de Anthropic o Perplexity, ¿no? Ahora ya está en el mundo de la conversación también, ¿no? Y cómo adquiero conocimiento. Exacto. Sí, creo que es un término que Por ahí- se conoce bastante, ¿no? El término prompts, porque, Sí, bueno, se ve en todos lados con este auge ahora de la inteligencia artificial. eh, Se escucha todo el tiempo, usa tal prompt, usa el otro prompt para la foto, exacto, se ha convertido como en un juego, ¿no? exacto. Pero bueno, me parece que aquí vamos a hablar de algo un poco ya, ¿ah? Exacto. ¿Eh? Sí, en el día de hoy no vamos a definir el prompt, Exacto, pero después si están interesados en conocer las maneras de desarrollar exacto, buenos prompts, bueno, hay toda una exacto. disciplina que se ha creado que se llama prompt engineering ahora, bueno, se le fue Sí, llamando, de hecho está también, hay una discusión muy grande de si se debe profundizar sobre eso, pero en realidad, sí, para resumir esto, es que un buen prompt ayuda a que esta inteligencia generativa funcione mejor para el objetivo que el desarrollador quiera claro. implementar. Así que bueno, vamos entonces a volver con nuestro AI Studio, Mm, ¿no? ¿Y de qué se exactamente. trata? Entonces vamos un poquito a más Ujú, profundidad. Como van a ver acá, vamos al playground, ¿no? Aquí tenemos exacto, varios botones. Uno es bueno, los modelos recomendados, Gemini, que básicamente es el modelo generativo de lenguaje. exacto. Después tenemos también, obviamente, toda la oferta de imágenes. Nano Banana, en su versión Pro, por ejemplo, Sí. es Muy algo muy interesante. interesante Sí, para el sí, manejo de imágenes, muy sí. popular. Bueno, Ujú, obviamente tenemos también para el manejo de video, ¿no? Y exacto. audio y toda la oferta. Hoy nos vamos a concentrar en utilizar Gemini, versión Pro, versión Flash. En Ujú, este caso vamos a utilizar la versión Flash. Y la propuesta acá, Beli, es que, bueno, trabajemos con la moda. Sé que te gusta un poco la moda. Vamos a hacer una interacción inicial con Gemini, me con el encanta. Sí, modelo, sí, ¿no? sí, sí. Como verán, aquí hay varias cosas para Exacto. descubrir. En la parte derecha de la pantalla tenemos instrucciones. Le podríamos colocar instrucciones a nuestro asistente, ¿no? Un Exacto. título, por ejemplo, esto es Fashion Style o Fashion Assistant, Mm, ¿no? Y bueno, decirle varias que sí, funcione como un asistente de moda, ¿no? Son las instrucciones generales que le podríamos colocar a nuestro modelo exacto. para que básicamente haga, ¿sí? De instructor de moda, por ejemplo. Exacto. Un asistente de moda, algo que sí, Ujú. que, bueno, a los que nos gusta la moda es Sí, muy importante y que sí, que hoy con la inteligencia artificial, pues bueno, hay un potencial grandísimo. Así que sí, me encantaría verlo un poco en acción, ¿no? sí, exacto. Es básicamente le Sí, podemos decir que actúe, y ahora lo vamos a poner, ¿no? Que exacto. actúe como Como asistente. asistente de moda, Sí, sí, exacto, asistente de imagen, de asistente de moda, sí. moda, de Ujú, imagen. Y lógicamente lo que estamos haciendo aquí, como ya lo vamos a ver en este caso sí, particular, aquí estamos volviendo en las ujú, instrucciones, em, asistente de moda, dijimos. exacto, Asistente, asistente de moda. Ok, exactamente, sí. bien. Sí, ok, ya tenemos las instrucciones acá que están salvadas. Tenemos una opción para colocar y empezar con estos prompts, ¿no? Básicamente Exacto, son lo que queremos que el modelo resuelva, para decirlo de una manera simple. exactamente. Sí, 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 Entonces, ¿qué le sí. podríamos pedir? ¿Qué sugerís que le podríamos pedir inicialmente para iniciar este ejercicio, ¿no? Bueno, yo creo que podemos pedirle así como estoy pensando una problemática que nos encontramos con ella en el día a día. Ok,
por ejemplo, me acabo de comprar un pantalón rojo espectacular. No sé si lo Ok. viste, Nick. Ah, ¿No, sí, no lo viste? bueno, vi algo. Sí, bueno, un ¿Será pantalón. Santa o Sí, sí, me sí, dijiste lo Santa, contrario? Santa me lo trajo, me lo trajo. Sí, me acabo de comprar un pantalón rojo genial, pero Ujú. claro, aquí surge la pregunta, Tengo un pantalón rojo. exactamente, que nos hacemos todos y con qué lo combino exactamente para qué, para sacar el mayor potencial, ¿no? A mi pantalón rojo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué camisa lo puedo combinar? Ajá, ok. ¿Es posible esto, Nick, o no? Sí, ¿con qué camisa ¿Sí? podría combinar? Ok, aquí tenemos entonces nuestro Ujú, prompt. Lógicamente esto es un ejemplo muy simple, ¿no? ujú. Estamos colocando ese prompt aquí y vamos a ejecutar una consulta al modelo, ¿sí? Bien, Eh, Aquí tenemos que aclarar que, lógicamente, esto es muy importante decirlo, los prompts, como sí. dijimos antes, ya lo repetimos Sí, sí, nuevamente, tienen toda una manera de desarrollarlo, o sea, de escribirlo con sí, instrucciones concretas. Aquí sí, estamos usando solo un prompt genérico y estamos sí. escribiéndolo. Ujú, Vamos a ejecutar esta consulta. Tengo un pantalón rojo, ¿con qué camisa lo podría combinar? Y exacto. aquí tenemos una respuesta del modelo. ¿Sí? Básicamente está respondiendo varias cosas, ¿no? Ujú, Veamos acá que dice, exactamente. bueno, llevar un pantalón rojo es una excelente decisión de estilo y nos Ujú. da varios elementos. Básicamente es muy parecido a lo que hace Gemini en general. Sí, justamente esta era la pregunta que te tenía mientras veía la respuesta que estaba dando, ¿no? Yo tengo una duda, porque yo en realidad uso Gemini. Tengo mi teléfono, lo Sí, uso día a día, porque aparte me encanta, ujú. y juego todo el tiempo con Sí, Gemini, creo ¿no? que todos lo hacen, ¿no? Hoy en día, Exacto. ¿no? Sí. Sí, sí, juego todo el tiempo y básicamente es esa la pregunta que te tenía. ¿Cuál es la diferencia de usar esta API o de continuar usando Gemini? ¿Cuál es la diferencia? Porque en realidad yo lo uso a Gemini Sí, todo el tiempo. y bueno, y también me da estas respuestas. Pa- Eh, ¿Para qué tendría que, bueno, no sé si hay que pagar o no, eso también puede ser otra pregunta, pero ¿para qué sí, utilizaría esto, no? exacto. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Para qué usar? ¿Por qué yo tendría que usar esta API y no usar Gemini? Sí, sí, Porque esto exacto. es lo que está surgiendo hoy día un poco, por eso te pregunto, ¿no? No, es verdad, es una buena pregunta. Entonces aquí tenemos un poco lo que vamos a tratar de simplificarlo, ¿no? Y de hecho podríamos Exacto. poner un poco más de zoom Ujú. para que esto se vea un poco más. No sé si eso nos va a ayudar mucho. Bueno, en fin. Ok, Sí, pero aquí tenemos en el primer modelo lo que vos decís, un usuario interactuando con Gemini o alguna de estas tecnologías, ¿no? exactamente, sí, Entonces sí, sí. básicamente lo que hago es decir, ok, le hago preguntas y de alguna forma obtengo respuestas. Pero aquí estamos hablando de que somos desarrolladores, una empresa, si queremos utilizar un Entiendo, API, entonces vamos a tener una aplicación, somos emprendedores, entiendo. bueno, nos Sí, ponemos en ese punto, en este ambiente. Entonces, por exacto. supuesto, podemos autenticar a nuestros usuarios aquí dentro de nuestra aplicación va a Ujú. llamar a la API que hablamos, a esta API, ¿no? Que es GenAI, y esta API accede al modelo a través de los prompts y por supuesto tenemos muchas opciones de algo que se llama hiperparámetros o parámetros del Ujú. modelo. O sea, vamos a poder personalizar Exacto. muchísimas cosas de nuestra interacción Sí, con el modelo generativo. sí, No solo sí, eso, sino que podemos usar herramientas y utilizar conexiones con bases de datos, sí, búsqueda y muchas cosas. O sea que es muy distinto a lo sí, que sí. utilizas a diario con Gemini u otro tipo de estas conversaciones, ¿no? En general. Aquí nos estamos Ujú. centrando en el desarrollo de aplicaciones y en brindarle todo el potencial que los modelos de Google en este caso tienen a los desarrolladores. ¿Sí? Claro, o sea, básicamente lo que me estás queriendo decir es que el Gemini tradicional que tenemos en el teléfono, que usamos todos los días para jugar, para editar fotos, Sí, para hacer un videito de 4, 5 segundos, 8 segundos, sí. eh, es muy diferente porque para usar esta API hay que tener, no sé si estoy en lo correcto, hay que tener al menos un mínimo conocimiento de desarrollo. Bueno, Es un sí, entorno de desarrollo. exacto. Entonces, ¿se debe tener este conocimiento o Bueno, cualquier persona entusiasta ahora dice yo quiero usarlo, quiero aprender a usarlo? O sea, ¿es factible para esta persona? ¿Tiene bueno, algún costo esto además? por eso, bueno, es factible, inicialmente es factible, Mm, porque como lo dijimos, utilizar AI Studio te permite de una forma simple sí, simular y jugar, no solo simular, en realidad
utilizar estos modelos Exacto. a través del API. Entonces, Entiendo. lo que Sí, estamos sí. haciendo justamente con nuestra demostración es, sí, Exacto. aistudio.google.com, te autenticas y ya comenzás a utilizarlo. Utilizas el Playground, que lo Exacto. que básicamente permite es interactuar, permitirte hacer ese juego que vos dijiste, ¿no? Exactamente. Y Sí. si tiene costo, ahí sí, también tiene costo, ¿no? Vamos a tener que generarnos un API key, que es Exacto. una llave, ¿no? Sí. Digamos, para decirlo en español, ¿no? Que es lógico. Por supuesto, vamos a tener que pagar una cierta cantidad. Como verán, acá estamos utilizando Gemini 3 Flash, pero Exacto. hay muchos modelos. Cada uno, como podrán ver aquí, el Pro Preview, ¿no? Bueno, en este Exacto. caso Sí, vamos a sí, hacerlo sí. un poquito más grande para que se Ujú. vea, Sí. tiene un costo por cada millón de tokens, ¿no? Hay un costo de la entrada y la salida del modelo por más de 200, bueno, sí, 200K, 200.000, bueno, cierta cantidad de tokens, ¿no? Tenemos otros costos. Y así para cada uno de los modelos, ¿no? Entonces, Exacto. esto aquí, por supuesto, tiene costo. Y pero es una manera simple que tiene las empresas de brindarte todo el potencial para utilizar. Exactamente. Y luego hay otras conversaciones, si podemos utilizar otro tipo de modelo que no sea el modelo que Google está facilitando a todos los desarrolladores, el mismo potencial que tenemos en Gemini, por ejemplo, pero Exacto. para el desarrollo pueden ser otras ofertas más open source, ¿no? Que también Entiendo. Sí, Google sí, sí. ofrece y que también hay otras compañías que lo ofrecen. Pero para responderte en simple, ¿no? Sí, cualquier persona inicialmente puede interactuar con estos modelos y empezar a experimentar con inteligencia artificial generativa con un entorno simple, como lo Exactamente. Sí, hicimos recién, entiendo. ¿no? Entiendo. Exacto. Sí, sí, sí. Y luego poder seguir avanzando. Ahora, vos dijiste, ¿qué tan fácil es? Acá lo vemos aquí, pero esto se despliega, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque lo vimos ahí, le hicimos una pregunta, hicimos un prompt, pero no tengo mucho más. ¿No? Acá no sé mucho para qué lado ir. ¿Sí? Bueno, como verán hay un botón acá que Exacto. dice que te dé el código, ¿no? El código fuente. Exactamente. Sí, sí. Y aquí, esto es de desarrollo, aquí hay una porción de código que yo puedo Sí. utilizar, por ejemplo, si me gusta o mi estilo es desarrollo Python, bueno, Exacto. puedo Sí. copiar y pegar este código y ya. Bueno, si desarrollo en otra tecnología, bueno, al menos tengo TypeScript, Java, Go, Sí. ¿no? Puedo utilizar también algo tradicional REST. Pudiera como desarrollador copiarme este código y empezar a interactuar desde mi Exacto. aplicación. Entonces, si tengo algún caso de uso, imagínate una aplicación de moda, como la que Exacto. nombraste, Sí, sí. básicamente una vez que la persona, bueno, por ejemplo, coloque algo en tu sitio o en tu portal o en tu aplicación, Exacto. podrías consultarle a la inteligencia generativa las combinaciones y tendrías una Exactamente. respuesta Entiendo. parecida a la que vimos, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, ¿qué tan fácil es? Dijimos, es una sección de código, habría que instalar aparentemente Google Gen AI, y en realidad es eso, hay que Exacto. instalar la librería. Después, lógicamente, acá tenemos un API key, hay que colocar esa API. Ujú. Y bueno, de esta Sí. forma, acá interactuaría con el modelo, ¿no? Bueno, Google ofrece también esto que es Opening Collab, ¿no? Acá tenemos un Sí. collab simple que básicamente hicimos el clic ahí, ¿no? Hicimos el clic en Exacto. collab y genera un Google Colab en donde Ujú. muy rápidamente yo puedo hacer un clic acá y veamos a ver qué ocurre, ¿no? En realidad Exactamente. Sí. está instalando, ya lo ejecutamos un par de veces, pero bueno, lo vamos a hacer de nuevo en esta demo. Exacto. Sí. Y luego tenemos la porción de código. Aquí está utilizando una API key que está dentro de la llave, ¿no? Que bueno, la vamos a ver. Y Ujú. aquí tenemos algo que dice demo, pero podríamos copiar la misma pregunta que estuvimos utilizando, ¿no? Que básicamente tengo un pantalón rojo, ¿con qué lo Exacto. podría combinar? ¿No? Básicamente es esto. Ujú. Y lo podríamos pegar por aquí. O lo podríamos escribir, ¿no? Tengo un pantalón rojo, ¿con qué lo puedo combinar? Bueno, ¿ok? Y haríamos esta consulta al modelo, ¿no? Acá lo que está haciendo es una Exactamente. sola consulta al modelo y bueno, veremos a ver qué responde y ahí, bueno, tenemos una respuesta. Básicamente es muy similar a lo que estuvimos viendo con una codificación distinta porque en este caso, bueno, está Exacto. respondiendo en algo que es Martam, que es un Sí. tipo de respuesta, una codificación de respuesta.
pero es texto, Exacto. ¿no? Es texto, sí, 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 Ujú. entiendo. Entonces, de esa manera, de estas Ujú. dos formas, bueno, mediante AI Studio, una persona muy rápidamente podría empezar a interactuar con un modelo de inteligencia generativa. Exactamente. Ujú, Sí, 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 sí. Sí, no, es muy, muy interesante. Estaba pensando mientras hablabas un poco, Nick, en este caso, el modelo, cuando le haces ujú. la pregunta acá es, ¿va a una base de datos? ¿Hace una Ah, sí, búsqueda? es buena pregunta. Sí. No, en este caso no está conectando con una base de datos y Ujú. ese es bueno, se le llama RAG también o a inteligencia artificial aumentada, ¿no? En este caso particular podemos habilitar algo que se llama grounding, que es que Mm. utilice las búsquedas de Sí, Google y sí, basado en eso nos procese una respuesta y eso se puede realizar de una manera bastante automática. Lo vimos en nuestra demo y lo podíamos ver aquí otra sí, vez, es la parte está, bueno, un poco naranja, ¿no? exactamente. La conexión a la base de datos no está en este ejemplo, pero podría Sí, conectarse a una base de datos y podría traer, ¿sí? Obtener información de un usuario de alguna de las aplicaciones sí. y basado en eso construir el prompt o Entiendo, sí, sí, edificar sí, o sí, sí. construir una mejor respuesta. Es un caso que no vamos a ver hoy. No, sí, me encantaría que en programas adelante sí pudiéramos seguir hablando de esto, que sí me interesa mucho, especialmente, bueno, de esto justo que estamos hablando de la moda. Me interesa saber cómo yo logro que en este caso se conecte a una base de datos. Exacto. No tanto en la búsqueda, porque tengo otra pregunta para hacerte, Nick. Sí, claro. Sucede que yo uso Gemini, como te decía, todo el tiempo. Yo Ujú. tengo el Pro, que es muy bueno. Claro. Lo Bueno, uso para muchísimas tenés cosas. superpoderes un poquito. Sí, No el sí, ultra, pero sí, el pro. Ujú. exactamente. Está muy bien, está muy bien. Sí, y me encanta, juego todo el día con él, Sí, especialmente con temas de moda. Pero ¿qué me está sucediendo? Noto que, claro, hace una búsqueda, o sí. sea, obviamente ya no la tengo que hacer yo, la hace por mí, Ujú. me devuelve uno, dos, tres links, pero también me da la sensación que alucina un poco. Eh, Y esto me da un poco de miedo, porque sí, yo que entiendo un poco de moda, por ahí me estoy dando cuenta que está alucinando, Sí, que me está dando una respuesta que no es exactamente la que yo esperaba o no es tan acertada del claro. todo, ¿no? La pregunta Hay acá muchos es, seres humanos que alucinan también, ¿no? Para decirlo. Y bueno, y muchos en general. Seres vivos, exactamente, vamos a decir que alucinan. exactamente, sí, sí, sí. Pero te Eh, entiendo, sí. Exacto, pero esto es un poco lo que yo pensaba, ¿no? Que, claro, sucede en esta API, puede suceder esto. ¿Qué pasa si yo sigo la conversación, ¿no? Sí, Ya me dijo, me mandó una respuesta, sí. me dijo, lo puedes combinar con, no lo sé, una camisa blanca, una chaqueta negra, pero ahora yo le digo, bueno, sí, me encanta, pero ahora me gustaría que me digas con qué accesorio, qué tipo de zapato, qué tipo de cartera, no lo sé. Claro. No sé, una bufanda, ¿de qué color? Acá ahora hace frío, quiero una bufanda. ¿Qué pasa ahí? Ujú. ¿Qué sucede en este caso? ¿Pasa lo mismo que está sucediendo con Con Gemini? Gemini Estamos o hablando con... de Gemini, pero me imagino que Es con surge casi todos los modelos. Exacto. con cualquier modelo que se esté usando hoy. La Sí. pregunta es si con esta API sucede, ¿hay manera de controlar un poco eso o no? Porque yo en Gemini no lo puedo controlar. Sí, te entiendo correctamente y la respuesta es sí, podés controlarlo, digamos, de Bien, alguna forma. Hay muchas sí, cosas que tenemos para contarle de cómo se controla eso, exacto. tiene que ver con los parámetros Ah, que se le pueden bien, colocar al modelo. O sea, el desarrollador va a tener muchísimas más opciones, incluso también cosas como hacer más segura la respuesta en el caso que tengamos que omitir o controlar la exacto, respuesta. entiendo. Y como te dije antes, que me anticipé un poco diciéndote, bueno, es RAG, ¿no? Ah, bien. Estas Sí, siglas que sí, también sí, vamos a repasar, que es exacto, cuando ya salimos del modelo y nos conectamos y tratamos de evitar la alucinación dando la información real para que utilizar el mayor potencial del modelo generativo. Pero exactamente. todo eso lo vamos a ver en una siguiente emisión, en una Oh, siguiente Nick, entrega. yo ya estaba Ahora sí, emocionada, dije, bueno, tarde acá de desarrollo, pero claro, sí. se me olvida que es 24.
y que Sí. seguramente tanto ustedes como nosotros, bueno, Le escribiste en la carta a Papá Noel o a Santa Claus, digamos, sí, que bueno, te traiga le escribí, le pedí muchas cosas. Que entre me ese. lo traiga o no, no lo sé. Pero bueno, lo vamos a disfrutar y por supuesto Sí, vamos a sí, sí. seguir repasando esto y vamos a ingresar en otros temas, hiperparámetros, cómo Exacto, parametrizar este modelo, cómo hacer RAG, exacto. cómo conectar con diferentes tipos de herramientas. Y bueno, vienen cosas más, cómo generar incluso en el futuro agentes inteligentes. Una propuesta donde durante todo el año nos vamos a divertir con respecto a todos estos temas, Sí, pero si la comunidad tiene preguntas, si hay algo que te sí, 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 interesa, sí. si hay algo en particular que quisieras Sí, aprender sí. durante este año, te invitamos a que nos dejes un mensaje. Y Sí, vemos. exactamente. Nos interesa tocar los temas que también sea del interés de ustedes. Porque recuerden, como decíamos ya hace mucho tiempo, no olvido esa frase, que sin ustedes, bueno, las cosas no se hacen posible. Y la idea de este programa es justamente retroalimentarnos. También aprendemos cosas con ustedes, que nos compartan, no lo sé, proyectos, deseos de nuevos proyectos, ideas. Y por aquí vamos a estar hablando. Esa es un Sí, poco la idea, que sea divertido para todos. exacto. Hay muchísimo Sí, por aprender y por revisar. Hay muchísima cantidad de sí, modelos, la comparación de los modelos y bueno, y cuando uno es un emprendedor o cuando una empresa quiere implementar este modelo, si los costos, como dijiste, hoy sí, casi no sí, los sí, tratamos. Vimos en general de qué se sí. trata, pero podríamos profundizar también cualquier tipo de esos elementos que son de interés para cualquiera que quiera utilizar hoy Sí, a mí esta me interesa información. mucho, fue un tema que me encantó cuando me comentaste que lo ibas a tocar hoy rapidito Ujú. y que lo íbamos a seguir hablando durante todo el año, este año que ya lo tenemos en puerta, porque es un tema que a mí me toca en lo Sí, personal, porque bueno, más adelante les comentaré bueno, que sí, la tengo un proyecto muy aplicación es un... importante, una Vale. aplicación, pero sí me he encontrado personas que me han dicho, eh, ¿por qué yo tendría que usar una aplicación y por qué no usar Gemini o cualquier otro de estos modelos que hoy existen, ¿no? Sí, ¿Por qué yo tendría que usar una aplicación y no esto que ya yo estoy usando y que es muy efectivo? sí. Entonces sí, por eso a mí me toca muy de cerca y por eso me encantó cuando me lo No, contaste, sí, sí, sí. porque sí, entiendo perfectamente eh, que cuando se habla de modelos de negocio, cuando se Exacto. habla de empresa, cuando se habla de proyectos escalables, ya tenemos que hablar Sí, de este tipo de soluciones y exacto. no de un juego que básicamente está a la mano de todo el mundo Sí, y que no. sí, es muy efectivo, pero a la hora de hablar de negocio no es algo que es escalable, ¿no? Exacto. Entonces sí, me encantó y nada, como me prometiste, espero que sigamos hablando de este tema porque a mí me interesa. Muchísimas cosas Sí, por conversar y por aprender en el futuro. Así que, pues, con eso sí, terminamos por ahora, pero es solo el sí, comienzo. Así que esperamos sus exacto. comentarios. Cuéntenos si les gustó, si les gusta que sigamos hablando de este tema. Y pues nada, ¿qué decirles? Gracias, feliz Navidad, felices fiestas y que nada, que lo disfruten junto a la gente que quieren, amigos, familia o simplemente personas que quieran y quieran pasar un buen rato. Así que nada, feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz año nuevo y muy pronto nos estaremos viendo. Bueno, a lo mejor antes del año nuevo volvemos otra vez. Así que por lo Exactamente, pronto, feliz Navidad seguro para todos ustedes. exacto. Y bueno, volvimos con todos Volvemos. a estar conectados. Bye Chao, chao. bye.